2 dice: Jehová, tu palabra, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Y para entender un poquito más, vamos a ver en la traducción lenguaje actual. Dice Habacuc: Dios mío, yo sé bien todo lo que has hecho. Es como cuando nosotros decimos: Señor, yo sé que tú has hecho muchas cosas, que has derramado tu espíritu. Y lo dice, y por eso tiemblo, porque es un Dios de poder, es un Dios que hace tantas cosas. Tiemblo en tu presencia, dice. Déjanos ver en nuestros días tus grandes hechos de otros tiempos. Si te enojas con nosotros, no dejes de tenernos compasión. Mis hermanos, el poder de Dios es maravilloso. Dice aquí: déjanos ver nuestros días. Y yo imagino que Habacuc está hablando de estos días, de hoy, donde hoy más que nunca necesitamos avivar ese fuego que hay dentro de nosotros. Dice Habacuc: déjanos ver la necesidad. Déjanos ver estos días, pero no te enojes con nosotros, porque el Señor tiene ese poder para transformar, ese poder para remover nuestra vida. Hoy vivimos en tiempos donde los síntomas están en la generación revelando una profunda necesidad de Dios. De que Dios despierte, mis hermanos, lo que está dormido. Hay una necesidad tan grande de despertar, de abrir nuestros ojos. Y no es pesimismo decir esto, es una realidad. La cultura celebra lo que le llama pecado. El mundo hoy en día celebra el pecado. La confusión moral lo ha normalizado, el pecado, lo ven como algo normal. Es normal que peques, es normal que cometas adulterio, es normal que se te salga una palabrita mala. La identidad del ser humano se ha fragmentado, lamentablemente, mis hermanos, y no es así. La familia se debilita, los hogares se destruyen, los hombres y mujeres se pelean, discuten, se dividen. Muchos, mis hermanos, han despertado en muchas ocasiones. Pero el mayor problema no es solamente despertar. Es como cuando tú escuchas un ruido, que estás en tu casa muy dormido, muy dormida, escuchas un ruido y solamente abres tus ojos, escuchas que algo está pasando y no te levantas. Hoy en día el hombre está escuchando lo que está pasando en su entorno, lo que está sucediendo en su vida, lo que está pasando a las afueras de su casa, con la familia, con los hijos, lo que está pasando en el gobierno, la ideología que está cambiando. Escucha solamente, pero es como aquel que está dormido, que escucha que alguien anda en el patio, no se levanta. Escucha que hay ruidos en las puertas, no se levanta. Espiritualmente muchos no se están levantando, solamente escuchan que las cosas están sucediendo, pero no hay un despertar. Hay ese despertar, pero no se levantan. Escuché esta semana que un pastor dijo: avivamiento no solo es despertar, sino es levantarse. No es tan solo abrir los ojos, sino es accionarse. Amén. Esta mañana quiero hablarte del despertar, un avivamiento, y para que esto suceda, mis hermanos, necesitamos que haya quebrantamiento, que haya llanto, que haya dolor, para que podamos tener un avivamiento. Así es, amén. El ser quebrantados de espíritu y alma, levantarnos, llegar a este punto, es cuando Dios rompe para sanar. Es cuando tú y yo necesitamos llorar para quebrantarnos, llorar para pasar al otro nivel. Necesitamos que Dios nos quebrante. ¿Cuántos hemos sido quebrantados esta semana? Amén. Amén. Dice Salmo 147:3: Él sana a los quebrantados de corazón. Y mire que Dios se porta como un doctor. Sí, amén. Dice que Él sana a aquel que llora.
Aquel que le dice: Señor, estoy pasando por eso. Señor, me está doliendo. Y viene el doctor y dice la palabra: y venda sus heridas. Pero el doctor no va a acudir contigo si no ve que estés pasando por un dolor. El doctor no te va a curar si no ve una herida, si no ve un dolor que está pasando, un quebrantamiento en tu vida, donde dices tú: Señor, quiero un cambio diferente en mi vida, quiero salir de eso y pasar al siguiente nivel. El Señor va a vendar tus heridas. El quebrantamiento, mis hermanos, no es destrucción. El quebrantamiento no es destrucción. Está bien. Es cirugía espiritual. Es cuando Dios va a empezar a operarte, va a empezar a manejar, va a empezar a cambiar aquel corazón que está hecho de piedra y va a poner un corazón de carnes. El quebrantamiento, mis hermanos, es una cirugía del alma, es una cirugía que Dios va a empezar a hacer, es una cirugía espiritual que todos necesitamos, y para que haya avivamiento necesitamos ser quebrantados. Amén. Es el proceso por el cual Dios rompe todo endurecimiento. Lo dijimos la semana pasada: cambia el corazón de piedra. Derriba ese orgullo y abre lo que estaba cerrado, lo que por años ha estado ahí. El Señor lo va a remover y va a quitarte lo que no pertenece al cuerpo. Usted ha visto que a veces los doctores hacen cirugías de tumores, de quistes, ¿cómo se le llama? Cirugía de hernias lumbares, como me pasó a mí. Quitan lo que no debe estar bien ahí. Te hacen una cirugía y te quedas limpio. Esto está profundo, mis hermanos, porque esto toca el espíritu, que es tu relación con Dios. Toca tu alma, que son las emociones, los pensamientos y tu voluntad. Salmos 34:18. Dice la palabra de Dios: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Hermano, no dudes por ningún momento que el Señor está cerca de ti cuando estás quebrantado de tu corazón, y Él, mis hermanos, te va a salvar. Tu espíritu lo va a reedificar. Otra versión dice: Dios siempre está cerca para salvarnos. ¡Qué bendición! A los que no tienen ánimo, a los que no tienen esperanza, el Señor dice: yo siempre voy a estar ahí. Y para que surja un avivamiento, aparte de ser quebrantados, necesitamos ese ánimo, esa esperanza, esa oración, ese arrepentimiento, porque si no lo hay, no va a haber avivamiento. Una entrega total, mis hermanos, sin medida. Sumergirnos en el Señor, rendirnos a Él. El avivamiento no comienza en los grandes auditorios, en el estadio, en el gran concierto que va a suceder este próximo sábado. Eso es lo que muchos piensan. Muchos piensan que si hacemos un concierto va a haber un gran avivamiento, ¿no? Yo no estoy en contra de los conciertos. Si la iglesia no es grande, una mega iglesia, no va a haber avivamiento, mis hermanos. Eso es lo que piensan muchos. Un avivamiento comienza desde el más pequeño lugar, como en un gran lugar puede suceder un gran avivamiento. Es ahí, en ese momento, en que Dios rompe la rutina, te sacude el orgullo, la apatía, y despierta una pasión por una nueva presencia. ¿Y cuándo sucede esto? Va a suceder cuando empiezas a desear más de Dios, cuando empiezas a querer más del Señor. Y cuando eso suceda, mis hermanos, vamos a querer estar en su templo, vamos a querer estar adorando al Señor, queriéndonos sumergir día a día, cada domingo, venir a su presencia. Ese es un avivamiento. Amén. Comienza en el corazón de la persona. No comienza en 20 personas, en 50, en 5,000 personas. Comienza en tu corazón. Eso sucedió en los grandes avivamientos de los siglos pasados.
La gente se entregaba en arrepentimiento, se convertía y eran transformados. Había sanidades, había llanto, confesiones públicas, reconciliaciones entre ellos. Cuentan de un avivamiento donde dicen los mineros que usaban animales para poder sacar en el avivamiento de Gales, del país de Gales. Dice que para hacer trabajos utilizaban los caballos, pero les gritaban bien fuerte, los maltrataban y les pegaban. Cuando llegó el avivamiento en Gales, mis hermanos, estos hombres fueron transformados y fueron reconciliados con Dios. Su forma de hablar cambió. Ya no podía llegar aquel trabajador con los caballos y gritarle como le gritaba. Ahora tenía que cambiar su forma de hablar. Entonces lo que sucedió en Gales es que los animales estaban acostumbrados a los gritos y era de la forma en que ellos trabajaban. Pero como el pueblo había cambiado, todo el pueblo había cambiado, la forma de hablar cambió de ellos. Ya no eran esos hombres recios, esos hombres que podían gritar, esos hombres que maldecían. Ahora eran hombres de Dios porque había llegado un avivamiento. Y lo que estos hombres empezaron a hacer, dijeron, ahora ¿cómo los vamos a entrenar? Porque ahora yo no le voy a gritar maldición, yo no lo voy a maltratar. Ahora mi vocabulario ha cambiado y lo que se pusieron a hacer es entrenar los caballos de otra manera. Porque la única manera que un caballo se movía era si le gritaban o lo maltrataban. Y como ellos eran hombres transformados por ese avivamiento, empezaron a entrenarlos de otra manera. Wow. Ya no les gritaban, ya los entrenaron y así fue como fue cambiando su forma de hablar. Se cerraron todos los bares, ya no había discotecas, el pueblo estaba transformado. Y eso consúltelo en lo que es avivamiento en el país de Gales. ¿Qué es lo que lleva a humillarse al pueblo de Dios? En el primer gran despertar en el siglo XVIII, aquellos sermones de un hombre llamado Jonathan Edwards producía llanto, temblor y clamor y misericordia. En un avivamiento que hubo también de, no sé si llamaba John o Wesley, no sé si era John, pero es su apellido Wesley, multitudes caían de rodillas bajo convicción espiritual. Algo estaba sucediendo y era que había llegado un avivamiento. ¿Y usted recuerda lo que pasó en Asbury? Lo que comenzó como un típico servicio de capilla el 8 de febrero de 2000, hace poco, 2023, se transformó rápidamente en un fenómeno que muchos lo han descrito como un avivamiento. ¿Se acuerda de ese? La Universidad de Asbury. En el campus de la universidad en Wilmore, Kentucky, continuó por aproximadamente 2 semanas este avivamiento, interrumpido en oración, en clamor, en testimonio, en lectura. Y fíjese que en ese lugar cabían 1500 personas y era imposible. Imagínense, la gente llegaba desde las 2 de la mañana a hacer fila para entrar al santuario y poder presenciar lo que estaba sucediendo en esta universidad. La capacidad era de 1500. Un pastor que conocemos estuvo en ese lugar. Dice que se levantaron bien temprano, fueron al hotel y para la 1, 2 de la mañana ya estaban haciendo fila. Y dice que caminó por la fila y la gente estaba emocionada, entregada, orando. Dice que había oración afuera, parada en la fila, la gente estaba clamando. El auditorio ya tenía la capacidad de 1500 personas, esperaron su turno. Esto se llevó muchas horas esperando allí. La gente empezó a moverse por todos lados y el pueblo de los Estados Unidos en varias universidades causó que también empezaran un tiempo de oración en sus universidades. Lo que empezó en una capilla terminó siendo un avivamiento. Se recuerda también en Pensacola, Florida, también el día 18 de junio, el Día del Padre precisamente, un domingo comenzó un avivamiento. El evangelista Steve Hill fue el orador invitado. A él lo invitan que vaya a predicar. Fue invitado más tarde. Estos 2 pastores hablaron, el pastor de la iglesia y él, dijeron: oye, aquí hay un viento fuerte. Y realmente había un viento fuerte.
Dice que resonó en la iglesia. Un relato que rápidamente se extendió por toda la comunidad pentecostés. Había estado hablando este hombre, Kilpatrick, había estado hablando de avivamiento meses atrás. Un avivamiento no llega en el momento, llega porque alguien estuvo de rodillas, llega porque alguien estuvo orando, y este hombre estaba orando, y en 1997 los líderes del avivamiento, que fueron estos hombres, y celebraron reuniones similares y llamaron a este ministerio América Despierta. Y para no hacerlo más largas, lo que pasó en este avivamiento, mis hermanos, que hubo más de 200,000 personas que se aceptaron a Cristo como su Salvador. Y para el otoño del año 2000, que ya casi terminaba, más de 1,000,000 de personas aceptaron a Cristo a través de este gran avivamiento en Pensacola. Amén, amén. Escúchalo, mi hermano. Avivamiento no es una emoción, no es algo pasajero, ni un evento masivo. Es una obra profunda del Espíritu Santo que transforma tu vida y por consiguiente transforma tu entorno, que es tu familia. Ese es un avivamiento. Va a transformar tu familia, tu entorno y tu siguiente generación. La Biblia dice, ahí en Joel 2:28, eso es lo que va a suceder. Y esta palabra fue escrita muchos años atrás. Y Joel dijo, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Sucedió ahí en este avivamiento. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos. Encierra todo, mis hermanos. Cierra desde el pequeño hasta el más mayor. Y vuestros jóvenes, los muchachos, los que a veces decimos, ellos no escuchan. Los que a veces decimos, ellos están perdidos, ellos no quieren acercarse. Dice la Biblia que ellos, y esto fue escrito hace muchísimos años, ellos verán visiones. Es tiempo de despertar. Es tiempo que los jóvenes abran sus ojos. Están soñando, mis hermanos. La Biblia no se equivoca. Vuestros jóvenes verán visiones. Pero escúcheme, esto es importante, muy importante. No hay avivamiento sin quebrantamiento, como lo había dicho. Amén. No hay fuego sin altar. Tú no puedes hacer fuego si no pones el altar. No hay vida sin que te rindas. No hay un avivamiento sin que vengas a los pies de Cristo, sin que estés aquí en este lugar. No lo hay. Dios no va a obrar en tu vida si tú y yo no se lo permitimos. Dios no va a hacer nada contigo y conmigo si me la vivo quejándome, si vivo diciendo es que no puedo, es que pasa esto. Si tú no clamas con tu corazón quebrantado, un corazón con lágrimas, y no le dices al Señor, cámbiame, hermano, te tengo una mala noticia, no va a pasar nada. ¿Por qué no ha habido avivamiento? Porque no ha habido quebrantamiento. Es como el niño que pide su regalo, pero papi, quiero un regalo, sí te voy a regalar esto, pero tienes que pasar por esto primero. Y tienes que pasar por esto. Tú no vas a llegar a la universidad y te vas a titular nada más, llegar y como un niño bonito y te dan el título. No, tienes que pasar por exámenes, tienes que pasar por un proceso. Es igual en el cristiano. Tú no puedes tener avivamiento si no pasas por un quebrantamiento, si no pasas por oración, si no pasas por arrepentimiento, si no pasas pidiendo perdón. El quebrantamiento, mis hermanos, escúchenlo, es el lugar donde Dios dice, ahora sí puedo trabajar en ti. El quebrantamiento es donde dice el Señor, Juanito, ahora sí puedo trabajar en ti. Aún sí puedo obrar en tu vida. Aún sí puedo. Y no es que te haya abandonado. No es que haya guardado silencio. Es que en el silencio yo te estaba quebrantando. En el silencio yo estaba trabajando contigo. Ahora es que puedo trabajar contigo. Amén. Amén. No se me duerma, mi hermano. No se me duerma. Quebrantamiento es el lugar donde Dios dice,
ahora puedo trabajar en ti. Es ahora. Efesios 5:14. ¿Qué dice, Señor? ¿Qué les dijo Pablo a los efesios? Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes. Mi hermano, esta palabra es para todos. Voy a acercarme al micrófono. Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Es que lo que pasa, Señor, es que no puedo hoy. Es que he sentido tanto cansancio, tanta preocupación y no puedo. El Señor dice, despiértate. Despiértate. Y Pablo le habló a los efesios, le habló a una congregación, le habló a una iglesia. Y le habló también a Timoteo, a su amigo. Es como si yo les dijera a ustedes que son mis amigos. Le dijo, según a Timoteo 1:6-7, esa no está ahí. Según a Timoteo, búsquenlos en su Biblia. Pablo le aconseja a Timoteo, y yo digo que más que un consejo, él se lo dijo. Me imagino que se acercó a ellos, así como yo con ustedes, se acercó y les insistió y les da ese consejo maravilloso, y lo dice en segunda de Timoteo, le hace consejo, le dice, por lo cual, Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Mis hermanos, todos aquí hemos sido tocados por Dios en alguna ocasión. Usted ha visto un carboncito, encienda un carbón y ponga a su alrededor más carbones no encendidos. En el paso de algunos minutos, todos los carbones estarán encendidos. Pablo le decía a Timoteo, te aconsejo que avives. Usted, si le haga el carboncito, lo va a avivar. ¿Y sabe qué va a pasar? Usted sabe, usted hace carnes asadas. Todo lo demás se va a encender. Lo que Pablo trataba de decirle a Timoteo es que si tú avivas ese fuego que está dentro de ti, vas a contagiar a tu hermana que está de lado, vas a contagiar a tu hermano que está de lado, porque ese fuego que tú tienes, mis hermanos, va a alcanzar a los demás. Por eso Pablo le decía, aviva el fuego que está en ti por la imposición de manos, porque él puso manos sobre él. Y luego le dice Pablo a Timoteo, por si reniega y dice, es que yo no puedo, es que yo los domingos no soy constante, o no voy, o no, es que no sé hablar, le dice Pablo. ¿Por qué? Porque Dios no nos ha dado ese espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por si te quejas, Timoteo, tú no eres un cobarde. Por si te quejas, hermano de renuevo, tú no eres un cobarde. Así que aviva el fuego que hay en ti, empieza a aprender, empieza a avivarle y a contagiar a los demás. Más atrás, en 1 Timoteo, le dijo Pablo, te salvarás a ti mismo. En Timoteo 4:14, y a los demás. Mis hermanos, nosotros somos fuego encendido en el lugar donde estemos. Nosotros somos los que contagiamos. Nosotros somos los que llevamos la palabra. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, aviva el fuego y te vas a salvar tú y vas a salvar a los demás. Los de afuera se están perdiendo porque no hay fuego en tu corazón. Necesitamos pregonar ese fuego. Pero la pregunta que me hago esta mañana y que tú te deberías de hacer, ¿por qué no hay avivamiento? ¿Por qué no hay avivamiento? Yo le voy a mencionar solamente 3 razones. Algo muy, muy personales. Algunos aspectos que deberíamos de tomar en cuenta, que muchos lo hemos dejado. Hemos escuchado alguna vez de estos argumentos. Pareciera que no escuchamos, que nos falla el oído espiritual. Número 1. Falta de compromiso. Falta de compromiso. ¿Cuánto falta nos hace el compromiso? Mi hermano, cuando no hay compromiso, todo lo demás, escúchelo, todo lo demás se vuelve inestable en tu vida. Tus decisiones
decisiones, tus relaciones y tu propósito se vuelve inestable en tu vida porque no hay un compromiso. Es como aquel que va al trabajo y no se compromete, llega tarde, no sigue la regla que le dan, hace lo que quiere. Sus malas decisiones van a estar perdidas, mi hermano. Va a tomar malas decisiones, no va a tener buenas relaciones, y el propósito de estar ahí, tarde que temprano, lo van a correr, porque no hay compromiso. Y no estoy diciendo que Dios solo trabaja con gente perfecta, no, mis hermanos. Dios trabaja con personas de compromiso, porque todos somos imperfectos. Hay imperfección en nuestras vidas, pero Dios quiere trabajar con gente que diga: yo me comprometo. Pero qué difícil se vuelve esto. Qué difícil es comprometerse con Dios, porque, mis hermanos, se requiere sacrificio, se requiere estar ahí. Y no todos están dispuestos a sacrificarse, no todos están dispuestos a decir: yo puedo, pastor, yo lo voy a hacer. Y no es compromiso conmigo, mi hermano, es compromiso con Dios. Así es. Lucas 9:23. Léalo, Lucas 9:23. Dice, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tome su cruz cada domingo, tome su cruz cada mes. ¿Así dice la palabra? No. ¿Qué dice? Tome su cruz todos los días. Todos los días tengo que tomar esa cruz. Todos los días tengo que cargarla. El Señor lo dice: si quieres venir en pos de mí, carga esa cruz. Todos los días tienes que decir, hablar palabra. Todos los días tienes que decir: soy de Cristo. Amén. Amén. No todos quieren cargar su cruz, mis hermanos. Es triste, porque les va a costar tiempo. Les va a costar dejar a la familiar que llegó el domingo. Precisamente llegó el domingo. Le va a costar dejar el trabajo los domingos. Es que, pastor, voy a ganar tiempo extra el domingo. Es compromiso. Y no le podemos llamar de otra manera, mis hermanos. Es falta de compromiso. Es difícil comprometerse. No todos se atreven. Solo aquellos que quieren tener más de Dios. Es dejar de hacer lo que muchas veces te gusta. Dejar de hacer ciertas actividades a las que estábamos acostumbrados. Es que ahora ya soy cristiano y me pesa, porque antes estaba acostumbrado a irme a la laguna, invitar a la familia, tomar a carnitas asadas, a estar de visita. Nos íbamos cada semana, ¿te acuerdas, mi amor? Todos los domingos. A veces íbamos a San Antonio, a Houston. Y es dejar de hacer cosas, mis hermanos, que antes estábamos acostumbrados. Es cargar la cruz. No estabas acostumbrado a cargar la cruz todos los días. Y déjenme les digo algo. Eso sucede en muchas iglesias. Existe falta de compromiso. Falta de decir yo quiero. Piénsalo por un momento. ¿Qué tanto estás comprometido con tu iglesia? ¿Cuál es el servicio dentro de la congregación? Piénselo. Se los dejo ahí. Número 2. Ya vimos que es compromiso. Porque no hay avivamiento, porque pues no me comprometo, no va a pasar nada. No vas a recibir tu premio, le dices al hijo, porque no quiere hacer nada. Obviamente no hay regalo, no hay premio. No hay avivamiento cuando no te comprometes. Número 2. Ausencia de oración ferviente y unida, que ores. La oración es esencial. Cuando ponemos un tema, siempre vamos a poner la oración. Necesitamos orar. La oración es importante. Amén. Y dice Salmo 88:1, el salmista dice: oh Jehová, Dios de mi salvación. Le dice el salmista, uno de los salmistas del Salmo 119, que eran como unos 6-7 salmistas que estaban escribiendo ahí el salmo tan largo. Bueno, el Salmo 88:1 y ahorita vemos el otro. Dice: oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Dice: día y noche
clamo delante de ti. ¿Y cómo clamamos? En oración. Es la oración, mi hermano. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia, que esa palabra perseverancia después lo vamos a ver, pero es más perseverante, y súplica por todos los santos. Hermanos, no existió, escúchalo bien, ningún avivamiento sin oración. La clave del avivamiento, en parte, es la oración. Le digo parte porque hay más. En la historia, sin que haya oración, aún Jesús oró. Jesús fue y dejó a los discípulos ahí orando. La oración es el motor del avivamiento. Sin ella, la iglesia no funciona. No va a funcionar, mi hermano. Estos hombres oraron. Estos hombres que iniciaron esos grandes avivamientos oraron por días. Hubo uno de ellos que estuvo orando todo el día. Él ni supo que la iglesia se estaba llenando y salían y entraban, salían y entraban. ¿Y dónde está el hermano Edward? Orando. En el sótano De la iglesia. Se la pasaba derramando lágrimas, siendo quebrantado. Y afuera había un terremoto de gente. Tremendo avivamiento. La oración, mis hermanos, debe ser primero. Podemos decir y considerarlo con tristeza, mis hermanos, que la oración es una de las actividades menos populares en la iglesia. Hay congregaciones grandes. Apenas escuché a un brother que me dijo, en la congregación somos 200 y en la oración somos 3. Sucede, es algo que está pasando. Porque el diablo sabe que cuando tú hablas con Dios van a pasar cosas. Porque el diablo sabe que cuando nos comunicamos con el Padre no va a poder detenernos. Amén. Amén. La oración debe ser primero. No hay opción. Amén. Debemos orar. Amén, amén. Amén. Los intercesores se cansaron. A veces hay gente que intercede y se juntan y hacen sus grupos y se reúnen aquí y allá. A lo largo de 2 o 3 meses se acabó. Se acabaron, mis hermanos. La oración se vuelve fría. No hay clamor por la presencia de Dios. La palabra de Dios dice que en aquellos tiempos todos perseveraban en la oración. En Hechos 1:14 decía, todos perseveraban en la oración. Por eso sucedió lo del Pentecostés, que fue un avivamiento en la Biblia. Hubo oración antes del Pentecostés, donde miles se arrepintieron y se entregaron a Jesús y fueron bautizados porque había oración. Se convirtieron 3,000, 5,000 y así. Qué importante es orar. Qué importante es clamar. La oración sin duda te levanta, te trae avivamiento a tu alma, como el salmista lo dijo. Ahora sí, en el Salmo 119 dijo el salmista, abatida está mi alma, el polvo, hasta el polvo, dice el salmista. Vivifícame con tu palabra. Otra versión dice, estoy a punto de morir. Dame vida conforme a tu promesa. ¿Por qué falta avivamiento, mis hermanos? Porque hemos dejado de orar. Hemos dejado de decir, abatida está mi alma. Ya no hay búsqueda de Dios. Ya no ha sido nuestra prioridad. Hemos cambiado. Hemos dejado de orar. Número 3 y termino. Falta de hambre espiritual. Eso es muy triste, mis hermanos, saber que no hay hambre por Dios. No hay hambre. Cuando el corazón se acostumbra a vivir sin la presencia de Dios, la iglesia o las personas pierden sensibilidad por búsqueda de Dios. Vienen a la iglesia, pero ya no es su prioridad. No hay hambre de Dios, no hay deseos de su presencia, no hay deseos de más, de quiero más, como cuando tienes hambre. Te sirven un platillo y quieres más, quieres saborear más la comida. Hay mucho conformismo. Dicen, con un poco que reciba, yo creo que es suficiente. Ok, o me voy a YouTube, ahí escucho la palabra. No está mal, pero no es suficiente. Necesitamos tener más hambre de Dios.
ya no clamamos por Dios. Tenga cuidado, mis hermanos, porque muchos cristianos o muchas iglesias han normalizado ciertas costumbres, han dejado que el mundo entre a la iglesia en vez de que la iglesia entre al mundo. Que tenga una gran pantalla y un gran sonido, unas luces extravagantes y un gran sonido, ahí sí hay avivamiento. No estoy diciendo que estén mal las pantallas y el gran sonido, solo que tenga cuidado de no cambiar sus prioridades, porque muchos hermanos han dejado de ir a la iglesia porque no tiene pantalla la iglesia. Han dejado de ir a la iglesia porque no hay un grupo de 12 personas de alabanza. Han dejado de ir a la iglesia porque no hay buen sonido. La Biblia muestra que Dios responde. Aquel que tiene hambre de Dios se mueve con o sin pantallas, con o sin luces. No anda buscando Dios anda buscando a aquel que tiene hambre y sed. Vamos a leer Isaías 44:3. Dice: porque derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Derramaré mi espíritu sobre su descendencia y mi bendición sobre tus renuevos. Sin hambre de Dios no hay búsqueda. Sin búsqueda no vas a encontrar un avivamiento en tu vida. Termino con esto, mis hermanos. Un avivamiento no falta porque Dios no quiera. No. Es que Dios no quiere darnos un avivamiento. Falta porque la iglesia no está en la posición espiritual que Dios quiere. Falta porque no están listos para recibirlo. Dios siempre va a estar dispuesto a derramar su avivamiento sobre nuestras vidas, a derramar su presencia sobre nosotros, como lo hizo en el Pentecostés. Había un grupo de personas, y después había más de 5,000 personas allí. Dios está buscando corazones humillados, hambrientos y unidos. Busca personas que oren y que digan: yo quiero más. Busca personas comprometidas que digan: aquí estoy. Así que esta mañana yo te pregunto: ¿cómo estás? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo estás de comprometido con el Señor? ¿Cómo estás de dispuesto de decir: Señor, aquí estoy? ¿Cómo está tu hambre por Dios? ¿Estás orando? ¿Estás buscando su presencia? ¿Está tu fuego apagado? Préndelo, mi hermano. Hazlo como Timoteo. Aviva ese fuego que hay en ti. Póngase de pie esta mañana. Dígale al Señor: aquí estoy, Señor. Quiero avivar ese fuego que está en mí. Dígale. Probablemente ha estado apagado durante mucho tiempo. Ahora es el tiempo de avivarlo. Aviva ese fuego que está en ti, mi hermano. Aún hay esperanza. No es tarde. Aún hay tiempo de decirle: Señor, aquí estoy. Y que venga ese avivamiento primero en tu corazón, primero en tu vida. Que Dios transforme tu corazón. Que Dios levante ese fuego en tu vida. Y que puedas contagiar a otros. Que los demás se enciendan cuando te vean llegar. Que los demás se prendan cuando vean tu fuego. Así que esta mañana dile al Señor eso: quiero que avives el fuego que hay en mí. Yo se lo digo al Señor: aviva el fuego que hay en mí. Dame más, Señor, de tu presencia. Más de ti, Señor, menos de mí. Dile al Señor: más de ti, menos de mí. Esta mañana aviva ese fuego, Señor.